Cripto o caos. El futuro del dinero en un mundo descentralizado. Albert Peirce. Capítulo 1. Introducción. La encrucijada del dinero digital. El mundo financiero contemporáneo se encuentra inmerso en una transición que a muchos les parece inevitable y a otros les provoca inquietud. Por un lado, existe un sistema tradicional, respaldado por instituciones centenarias y regulaciones establecidas, que han garantizado la estabilidad monetaria, aunque no sin altibajos, en gran parte del mundo. Por otro lado, emerge con ímpetu la idea de un dinero digital basado en nuevas tecnologías que prometen descentralización, transparencia y eficiencia. En este punto de inflexión, se alza la incógnita de si las criptomonedas y demás innovaciones del ámbito digital llegarán a remodelar, reemplazar o al menos sacudir de forma trascendental a los cimientos del sistema económico global. Quien se adentra en la historia del dinero descubre que no ha sido un recorrido lineal. Desde la utilización de conchas marinas hasta la introducción de monedas de metal precioso, la invención del papel moneda y la adopción masiva de tarjetas de crédito, cada transformación ha estado impulsada por alguna necesidad o conveniencia que surgía en su contexto histórico. Sin embargo, hasta el momento, todas estas variantes compartían un elemento en común: la autoridad central, llámese rey, gobierno o banco central, que validaba el valor de la moneda y ofrecía un amparo institucional. Las criptomonedas irrumpen para desafiar ese paradigma, pues la idea detrás de ellas reside en que sea la comunidad de usuarios y la tecnología la que determine el valor y la veracidad de cada transacción, en vez de una única entidad rectora. En la actualidad, ese choque se hace aún más evidente. Bancos centrales de todo el planeta se encuentran explorando la creación de sus propias monedas digitales con distintos objetivos, desde agilizar los pagos internos y reducir costos, hasta reforzar el control de la política monetaria en un entorno cada vez más digitalizado. Al mismo tiempo, los entusiastas de la descentralización proclaman las bondades de las criptomonedas como un paso definitivo hacia la democratización financiera, donde cada persona tendría la posibilidad de resguardar su patrimonio, sin depender de una autoridad que pueda congelar cuentas o manipular la emisión de dinero. Entre ambos polos, se hallan no solo gobiernos y bancos, sino también inversores institucionales, startups tecnológicas y, sobre todo, millones de usuarios deseosos de encontrar nuevas oportunidades o de protegerse ante las incertidumbres del presente. Se dice que la tecnología es la gran catalizadora del cambio. Hasta hace unas décadas, enviar dinero al otro lado del planeta implicaba trámites engorrosos, costos elevados y tiempos de espera insólitos. Hoy, con tan solo un clic, grandes sumas pueden transferirse en cuestión de minutos, si no segundos, sin detenerse a pensar en barreras geográficas o la intermediación de bancos con horarios limitados. De la mano de ese avance técnico, el surgimiento de blockchain ha permitido validar transacciones de manera colectiva y resistente a la censura. Por ello, para algunos, blockchain es mucho más que un soporte de criptomonedas. Se alza como una innovación tan trascendental como la aparición de Internet en su momento. No obstante, no basta con la tecnología para cambiar el mundo. El contexto económico, político y social es el que en gran medida determina la aceptación o el rechazo de nuevas herramientas financieras. Por ejemplo, si bien Bitcoin fue concebido como un experimento que desafiaba el modelo bancario tradicional tras la crisis de 2008, su aplicación práctica empezó a florecer en países con economías débiles, alta inflación o severas restricciones cambiarias. Allí, la promesa de resguardar valor y efectuar pagos sin intermediarios cobró un significado real y urgente. De modo similar, cuando los bancos centrales consideran la emisión de monedas digitales propias, no lo hacen simplemente por un afán de modernidad, sino porque ven en ello la posibilidad de mantener su relevancia en un entorno en el que las criptomonedas y las fintech privadas cobran protagonismo acelerado. Cabe preguntarse entonces, ¿qué significa en realidad el término cripto? Para algunos, es sinónimo de Bitcoin y nada más. Para otros, abarca una amplia gama de activos y aplicaciones que se basan en tecnología de bloques, incluidas las stablecoins, monedas vinculadas a activos de reserva y proyectos orientados a la tokenización de activos físicos o digitales. En cualquier caso, la palabra cripto apunta a la utilización de criptografía como garantía de seguridad y a la posibilidad de intercambiar valor entre pares sin intermediarios tradicionales. El usuario adquiere la propiedad de sus claves privadas y, con ellas, la responsabilidad de salvaguardar sus activos.
Esta premisa de autonomía es tan atractiva para algunos inversores y usuarios, como preocupante para reguladores y gobiernos. ¿Qué sucede si crece un sistema financiero paralelo y opaco que pueda escaparse del marco legal? No se trata de una mera especulación. En la criptosfera, proliferan casos de uso con enfoques genuinamente transformadores, junto a proyectos que rozan el fraude o que sufren de una volatilidad tan extrema que desvela a los inversores. Resulta innegable que ciertos activos digitales vivieron auges espectaculares, seguidos por desplomes estrepitosos que hicieron recordar a viejas burbujas de la historia, como la de los tulipanes en el siglo XVII o la del mercado inmobiliario de 2008. Sin embargo, a diferencia de aquellos episodios del pasado, ahora los movimientos se suceden a la velocidad de la luz, amplificados por las redes sociales, el flujo de noticias en línea y la especulación global. Ante estos vaivenes, observamos un ecosistema que todavía carece de regulaciones armonizadas internacionalmente y que por ello se mueve entre la promesa de liberalización financiera y el riesgo del descontrol absoluto. La idea de un caos se refiere a múltiples dimensiones. Está la posibilidad de que inversores desprevenidos se vean atrapados en estafas de alto nivel, que el lavado de dinero a gran escala se desarrolle sin obstáculos, o que la piratería cibernética se aproveche de protocolos débiles. Sumado a ello, si un gran número de personas y compañías decidieran volcarse de lleno a las criptomonedas, los gobiernos podrían sentir una pérdida de control sobre aspectos tan esenciales como la inflación o las reservas internacionales. Y no es solo cuestión de políticas macroeconómicas. También la seguridad nacional entra en juego en un mundo donde la delincuencia transnacional no deja pasar ninguna oportunidad tecnológica para expandir su esfera. Pese a todo, resulta imposible negar la utilidad que puede aportar la descentralización en términos de inclusión financiera, optimización de costos de envío de remesas o transparencia en la trazabilidad de recursos. La contraposición entre cripto y caos no implica que estos dos conceptos sean inseparables. Existen zonas grises donde las criptomonedas pueden operar en relativa armonía con el sistema financiero tradicional, siempre y cuando los actores asuman compromisos y respeten ciertas normas de juego. Por ejemplo, muchos inversionistas institucionales han incursionado en el mundo cripto sin por ello renunciar a los parámetros legales que rigen en sus jurisdicciones. Hay bolsas de intercambio reguladas que cumplen con estándares de verificación de identidad y reportan actividades sospechosas a las autoridades competentes. De esta manera, se abre la puerta a una convivencia donde las criptomonedas no son una amenaza radical, sino una alternativa capaz de convivir con las estructuras previas. De cualquier forma, la tensión permanece. Parte del atractivo inicial de Bitcoin surgía de su espíritu anarcocapitalista, es decir, la idea de un dinero que no estuviera sujeto al arbitrio de los bancos o de los gobiernos. Para la comunidad más purista, cualquier intento de regular las criptomonedas o de crear versiones centralizadas como las CBDCs implica una traición a la filosofía original de descentralización. Para los reguladores, en cambio, no hay disyuntiva: o intervienen, o podrían enfrentar más tarde un desorden sistémico cuando decenas de millones de personas adopten un instrumento financiero cuya legalidad, transparencia y estabilidad no esté supervisada. En medio de estos debates, la tecnología sigue su curso, las redes blockchain se refinan, surgen modelos de consenso más ecológicos y proyectos que llevan la descentralización a áreas tan disímiles como el arte, la votación digital o la documentación legal. Además, la interconexión entre distintos protocolos permite a los usuarios mover sus activos y datos con una fluidez inédita. Lo que en un comienzo se veía como un nicho para programadores y entusiastas de la criptografía, se está convirtiendo en un vasto territorio de innovación con implicaciones para la economía de cada país. De ahí que esta encrucijada del dinero digital cobre tanta relevancia en la actualidad, no como un fenómeno aislado, sino como un auténtico parteaguas histórico que puede alterar la forma en que circula la riqueza y se ejerce el poder económico. Si en el pasado los bancos centrales podían imponer controles de capital, dictar tasas de interés y coordinar políticas monetarias con relativo margen, hoy el surgimiento de un ecosistema descentralizado exige replantear esos cimientos. La disrupción tecnológica no avisa ni pide permiso, sencillamente ocurre, de modo que la reacción de los estados y los organismos internacionales tiene un componente defensivo, a fin de proteger la estabilidad financiera y combatir ilícitos, y otro de oportunidad, pues la digitalización monetaria podría también modernizar infraestructuras de pagos,
y estrechar la brecha entre el sistema formal y la economía informal. Este interés se materializa en los proyectos de monedas digitales de bancos centrales, que difieren en su alcance y su motivación, pero comparten la premisa de utilizar tecnologías inspiradas en el éxito del mundo cripto para preservar la autoridad monetaria. La cuestión de si esta evolución es inevitable o si estamos frente a una burbuja que tarde o temprano estallará, divide opiniones. Muchos expertos plantean que el dinero siempre encuentra la forma de adaptarse a los avances tecnológicos y que las criptomonedas constituyen el siguiente escalón natural en esa progresión. Aún así, el recuerdo de anteriores burbujas como la de las .com a finales de los 90 hace que surjan voces críticas que advierten de un excesivo optimismo, sobre todo cuando proyectos con poco sustento se valoran en miles de millones de dólares. La verdad, como suele suceder, podría hallarse en el punto intermedio. Hay iniciativas sólidas con un valor auténtico y otras puramente especulativas que acaban desplazando los focos de atención de manera cíclica. Asimismo, los usuarios cotidianos se encuentran en una posición ambigua, pues el interés en participar en lo cripto crece a medida que aparecen historias de éxito. Personas que compraron Bitcoin en su etapa temprana y ahora gozan de fortunas, pero, simultáneamente, estallan fraudes y colapsos que generan temor e incertidumbre. A la gente común le queda la duda de si merece la pena arriesgar sus ahorros y hasta qué punto la tecnología es realmente confiable. Las noticias de hackeos a plataformas de intercambio y la volatilidad de los precios atentan contra la credibilidad general, mientras que la multiplicación de aplicaciones, carteras digitales y comunidades de entusiastas crea un contexto en el que es fácil iniciar un camino, pero no tanto comprender las implicaciones profundas. En este delicado equilibrio, emergen preguntas que se adentran en la filosofía y la política económica. ¿Hasta qué punto debe existir un ente central que garantice el valor de la moneda? ¿Debería el dinero ser un bien público o un producto moldeado por el libre mercado y la comunidad de usuarios? ¿Cómo compatibilizar los derechos individuales y la privacidad con la necesidad de mantener un orden social y luchar contra el crimen organizado? ¿Estamos listos para un sistema verdaderamente descentralizado, si ni siquiera somos capaces de administrar con prudencia nuestras contraseñas en línea? Estas dudas se suman al enredo de intereses entre actores que ven en las criptomonedas una amenaza y quienes las contemplan como la llave maestra para resolver la escasez de oportunidades financieras en algunas regiones del mundo. Existe además la discusión sobre el impacto medioambiental. Ciertos métodos de minado de criptomonedas exigen tal cantidad de energía que cuestionan la viabilidad y la ética de dicho proceso, especialmente en un planeta con desafíos climáticos cada vez más urgentes. Se han abierto debates en diferentes parlamentos, y algunos países han prohibido o restringido la minería de Bitcoin debido a preocupaciones ecológicas y al riesgo de inestabilidad en las redes eléctricas. Con todo, la innovación no se detiene. Surgen mecanismos de consenso menos intensivos en recursos, y hay esfuerzos para aprovechar excedentes de energía renovable. Por ende, la brecha entre la promesa transformadora y la necesidad de una implementación responsable también se manifiesta en el plano ambiental. La encrucijada, por lo tanto, no se reduce únicamente a escoger entre lo viejo y lo nuevo, sino a una compleja intersección de factores legales, tecnológicos, culturales y económicos. Es posible que el resultado final no sea una sustitución radical del dinero fiat por criptomonedas, sino un escenario de coexistencia donde distintas formas de dinero se usan según la conveniencia y el contexto. Sin embargo, esa coexistencia no carece de tensiones, porque las reglas de juego pueden resultar difusas si no se establecen límites y consensos internacionales. Y en un mundo cada vez más fragmentado, con potencias que luchan por la supremacía geopolítica, la adopción de criptomonedas o la emisión de CBDCs puede convertirse en arma estratégica para afianzar hegemonía financiera o buscar independencia de estructuras dominadas por otros países. En esta primera aproximación, conviene visualizar el panorama general. La humanidad está experimentando un momento histórico en el ámbito monetario, similar a la revolución que significó la invención del papel moneda, o la adopción masiva de los pagos electrónicos en décadas pasadas. Pero, ahora, la combinación de la velocidad de la innovación digital, el alcance global de Internet y la persistente memoria de crisis financieras recientes alimentan la idea de que todo puede cambiar de golpe. A la vez, muchos subrayan que, por muy sofisticada que sea la tecnología, la esencia del dinero siempre estará ligada a la confianza, y la confianza no se programa en un protocolo, ni se impone por decreto.
Se construye o se destruye con los actos concretos de las personas, las instituciones y las redes que les dan soporte. De esa tensión, nace la gran pregunta que da forma a este recorrido. ¿Estamos ante un proceso natural de evolución que, a la larga, consolidará un orden financiero más equilibrado y accesible? ¿O nos precipitamos hacia una burbuja colosal, cuya irrupción podría desencadenar una crisis de confianza en las monedas digitales, arrastrando con ella inversores, gobiernos y ciudadanos por igual? Reconocer esos extremos y matices es crucial para no dejarse llevar por el entusiasmo ciego ni el miedo paralizante. Así, la reflexión sobre el dinero digital en un mundo descentralizado no debe agotarse en la exaltación de la tecnología ni en la defensa del statu quo, sino en el análisis cuidadoso y pragmático de oportunidades y riesgos. Este capítulo se cierra con la conciencia de que nos situamos al borde de una transformación cuyos resultados finales siguen siendo inciertos, pero cuyas fuerzas motrices ya se perciben con toda claridad. Hablar de criptomonedas y de tecnología blockchain no es un ejercicio de futurología excéntrica, al contrario, implica examinar los cimientos sobre los cuales se basa nuestra economía cotidiana, desde la seguridad de los depósitos bancarios hasta la forma en que realizamos transacciones diarias, invertimos o ahorramos para el futuro. Es un recorrido lleno de preguntas, promesas y obstáculos, donde se dan cita a actores tan dispares como grandes corporaciones, jóvenes programadores, veteranos reguladores, minoristas, especuladores y genuinos visionarios. Cada uno aporta su perspectiva y busca su beneficio, mientras el mundo observa atento si lo cripto representa una tabla de salvación o un caballo de Troya. La introducción a este universo complejo apenas ha comenzado. Nos asomamos a un panorama lleno de innovaciones en el que, a la vez, se intensifican los miedos a un potencial descalabro, ya sea por la burbuja especulativa, los vacíos regulatorios o la colisión con intereses políticos y económicos arraigados. Si la historia nos enseña algo, es que las grandes transformaciones monetarias suelen implicar pugnas de poder, cambios culturales y la necesidad de un nuevo andamiaje legal. El desenlace aún está por verse, pero lo que hoy parece innegable es que la semilla sembrada por Bitcoin y la tecnología blockchain ha arraigado con fuerza. Quizás solo sea una semilla que no florezca en todos los terrenos. O quizás sea la raíz de un gigantesco bosque de posibilidades que reconfigure las dinámicas del dinero. El tiempo, los avances tecnológicos y la capacidad de diálogo entre los actores determinarán si este giro histórico se traduce en oportunidades que eleven la calidad de vida para millones de personas o en episodios de caos financiero de alcance global. Por lo pronto, queda claro que el mundo ya no está anclado a las viejas certezas. La moneda física sigue vigente, pero pierde poco a poco su condición inamovible. Quienes hasta ahora habían ignorado o minimizado el fenómeno cripto, se ven impulsados a prestarle atención, reconociendo que sus implicaciones van mucho más allá de la especulación inmediata y pueden afectar la soberanía monetaria, el equilibrio geopolítico y las libertades individuales. En el umbral de esta encrucijada, la historia nos invita a contemplar con ojos críticos y mente abierta cómo el futuro del dinero y, en consecuencia, del orden financiero mundial, se decide ante nuestros propios ojos. Lo que escuchas pertenece al catálogo exclusivo de Global Audiobooks. Para oírlo completo, hazte miembro con el enlace en la descripción. Por solo 4,99 € al mes obtienes este título y más de 30 audiolibros nuevos cada mes de fantasía, thriller, romance, ciencia ficción, historia y mucho más. Además, recibes los 3 audiolibros de AudioFans como extra. Únete ahora y deja que cada día te cuente una historia.